Escuela de formación que periódicamente pues alguien recuerda la escuela de Bazán, la escuela de aprendices, la escuela de formación. Bueno, esa escuela la crea también la Sociedad Española de Construcción Naval, la traen los británicos, forma parte de su cultura. A los técnicos, a los obreros, a los operarios hay que formarlos dentro de la propia empresa. Crean una escuela, que se llama la Escuela Obrera, que por una parte forma en los conocimientos básicos a los hijos de los obreros que trabajan en la empresa, y cuando llegan a los 16 años, los más capaces se incorporan a la empresa. Y bajo la supervisión de un obrero cualificado, aprenden el oficio. Cuando termina nuestra guerra civil, la empresa nacional Bazán mantiene ese esquema y continúa la famosa Escuela de Aprendices de Bazán. ¿Hasta cuándo? No conozco la fecha exacta en la que desapareció, pero desapareció. Pero desapareció. Totalmente. A lo mejor hace 30 años, una cosa Totalmente, así. Y además desapareció en contra de la opinión de los propios trabajadores, que siempre han reivindicado. ¿Y ahí los sindicatos no tuvieron nada que decir? Los sindicatos no fueron capaces de que la empresa lo mantuviera, lamentablemente, porque de hecho desapareció. Y no nos acordamos cuándo desapareció, ¿verdad? No, pero años 50 y tantos probablemente. Probablemente. Toda la construcción naval que hace Bazán en los años 50 y 60 tiene como mano de obra operarios y técnicos que habían aprendido en la escuela de la Bazán, incluso los más antiguos en la escuela primitiva de la constructora, que por cierto, la escuela primitiva era una escuela totalmente laica, era una escuela magnífica dentro de los conceptos del higienismo. De hecho, los alumnos por la mañana se cepillaban los dientes, hacían gimnasia y después iban a las clases, ¿no? Cuando ya termina la guerra civil, bueno, nuestro país ya no es el mismo, evidentemente, y entonces la escuela pasa a ser regida por una orden religiosa que cambia muchos de estos hábitos higienistas estupendos. Escolapios, ¿no? Escolapios, y creo que eran escolapios, y no obstante mantiene la calidad de la formación técnica de los ¿Me vais a perdonar un segundo? Creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Quisiera hacerle una pregunta al señor Alcalá. Vamos, pregunta no. Me parece haberlo oído usted hablar del ensanche. Pues el ensanche, como es obra del pueblo de Ferrol, que se ampliaba, se ensanchaba y tenía que ir hacia donde está hoy. Pero claro, resulta que había muchos terrenos que pertenecían al Ministerio de la Guerra. Me refiero en la dictadura de Primo de Rivera, en el Directorio Civil, pues se hicieron unas normas que yo creo que fueron muy justas. Estaba de ministro de Economía, de Hacienda, el señor Calvo Sotelo, y entonces todos los terrenos que no eran de utilidad para el Ministerio de la Guerra, pues debían de ser entregados a los ayuntamientos, pero no para especular, sino precisamente para emplearlos en calles, jardines, lavaderos, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, esto quedó aprobado. El Ayuntamiento de Ferrol, cuando vino la República en el año 31, resulta que hicieron unas gestiones en la Presidencia de la República y efectivamente no había problema, pero pagando su justiprecio. Y claro, el Ayuntamiento de Ferrol no tenía dinero, como casi nunca lo tiene o nunca lo tiene. Entonces resulta que hicieron la gestión y estaba de ministro de Economía Jaime Carner, y entonces le rechazaron porque querían el dinero. Terminó la guerra civil y la misma gestión hicieron ante el jefe del Estado, el general Franco. Y entonces les contestó el ministro de Hacienda, don José Larraz, que dijo que efectivamente que la idea era muy buena, pero que no era factible de momento porque habría que hacer una reorganización legal, es decir,
volver a Primo de Rivera y quedar in albis lo de la República. Y entonces fue de esa forma como se pudo llevar a cabo todo esto que hay hoy, que a mí me sorprende que en el ensanche no se haya llevado un plan urbanístico un poco más, en fin, más decente que lo que ahora tenemos. ¿Está usted de acuerdo o no? Nada más. Muchas gracias. Adelante, Alfredo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero evidentemente no conocía todos esos datos. Pero en Ferrol tenemos que admitir que todo se ha hecho por voluntad estatal. Y tenemos como un concepto que posiblemente es una rémora para todos, esperando que siga haciéndolo el Estado. Usted dice que el ayuntamiento ha sido pequeño y no tan pequeño. En ese momento que estamos hablando, estamos diciendo que ha sido el momento de mayor esplendor. A lo mejor no en la explosión de los años 70 con los 90.000 habitantes, pero sí económicamente ha sido el mejor momento, ¿no? El primer tramo. Evidentemente, lo que no se ha hecho por Estado, yo he tenido y estoy aquí porque se me contrató en el año 67, 68 para la expropiación de Esteiro, cosa que evidentemente es independiente, que yo esté de acuerdo que se hubiese hecho o no, pero se hizo, primero, se hizo la expropiación de Caranza, y evidentemente por el Estado, pagando el Estado, bien o mal, no me meto y tal, y luego hicimos la expropiación de Esteiro, en lo que estábamos diciendo, pues incluía, como he dicho, hasta la muralla. Hasta la muralla. Todavía me recuerdo que la expropiación costó 800 millones de pesetas. Ahora mismo parece ridículo. Y la muralla costaba 24 millones de pesetas. Son datos, números que todavía recuerdo, ¿no? Pues de Esteiro se salvó... La muralla de la Bazán. Toda la muralla, Pero incluye también la de los arsenales. Los 1000 y pico metros. Toda. Porque lógicamente la entrada a Ferrol era por el mar, que era lo que Calviño soñaba, igual que el marqués de Ensenada, enseñaba otra cosa, Calviño como arquitecto, pues pensaba que había que cambiar el concepto de entrar por la carretera de Castilla, una carretera más o menos desierta, estamos hablando de los 60, y que había que entrar, tampoco se ha quedado muy digna, ¿no?, con Narón, pero que esa entrada no era lógico. Lo digo también, lo recalco, porque fue el desastre de la Plaza España, sí, querer seguir entrando por la carretera de Castilla. Cuando el año 62, Calviño había hecho como una vuelta del calcetín, dice, ahora vamos a entrar por el mar. Y entonces en la muralla de Bazán se hizo el expediente de expropiación. Entonces estaba de capitán general don Juan Romero Manso y se quedó el almirante sorprendido de que el expediente estaba terminado. Entonces llamó, lo he contado una vez, fue al alcalde, y el alcalde nos llamó a Tenreiro y a mí, que estábamos de arquitectos municipales, y yo, que estaba como arquitectos de la expropiación, y que le explicáramos, y le explicamos que era un trámite que llevaba desde el año 62, el plan general, y que estamos en 68. Y no se habían dado por enterados, la Marina no se había enterado que había que expropiarla. Lógicamente, don Juan dijo que era imposible por la seguridad y tal, y no se expropió, pero se iba a expropiar. Todo ese follón que tenemos hace 40 años de que quitamos la muralla o no, tenía un sentido, urbanístico, ¿no? Entonces, pero volvemos a decir que se expropió Esteiro. Es más, a mí me pareció tal barbaridad tirar aquellas piezas, que como Marina ya no tenía lugar aquí, se les había dado, estaban las casas de Marina de la Plaza de España, y requerían terrenos para hacer más casa de Marina, se les dio nada menos que en Caranza. Y yo antes de eso, porque sí era una especie de cambalache entre los ministerios, ¿no? Yo simplemente tenía que valorar y limitarme. Entonces propuse, que luego no se cumplió, que ya que estaba expropiado Esteiro, dárselo a Marina para hacer una restauración de lo que había, mejorando o no mejorando. Bueno, aquello no se admitió, ¿no? Pero la expropiación era traumática. Yo creo que, en último término, beneficiosa, porque se pasaron con unos alquileres muy asequibles a Caranza, en un barrio nuevo, que luego tuvo problemas de asentamiento, sí, pero se hizo la mejor arquitectura racionalista de que se sabía de aquel momento. Unos grandes fallos técnicos, pero bueno, que todo a costa del Estado. Siempre. Tenemos, en los años 70, 90.000 habitantes, citabas tú. En el 2013 no llega a 74.000, o sea,
ha sido una barbaridad. Pero es que a mayores de todo esto, con todos los problemas de la construcción naval, con todos los problemas de los astilleros, todo esto, nos encontramos con esta población con una serie de rehabilitaciones que yo no sé cómo veis vosotros, o sea, el Ferrol de hoy y el Ferrol del futuro. A ver, el Ferrol de hoy, ¿y qué posibilidades le veis al Ferrol de hoy, que está lleno de desfeitas? Empezando por el mercado de la Madalena, seguimos por la Plaza de España, continuamos por donde os dé la gana. A ver, ¿cómo veis hoy y mañana? ¿Esto tiene alguna posibilidad de arreglo? Bueno, estamos en eso de especulación. Yo creo que requiere a lo mejor un análisis, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que decíamos que no cabíamos dentro de la muralla, o no se hizo lo posible para poder caber, y entonces tuvimos que irnos fuera. El otro día López Anón, que fue justo el año 62, yo estaba en clase con él, y me explicaba sus teorías, que explicó magníficamente, asombrosamente bien, un señor de 87 años, rodeado de amigos en el casino, con lo cual no pude decirle, oye, ¿qué te falta? No, se acordaba de todo. Bueno, y contaba un Ferrol que él lo hubiera ensanchado solo sin tirar la muralla. Es una teoría. Yo creo que era un imposible. Calviño, en cambio, el año 62 dijo, hay que abrir Ferrol. Y entonces, claro, hay que abrir Ferrol, porque claro, hablo dentro de murallas, hay que salir de murallas, ¿no? Ya había salido Nemesio con la puerta nueva, tal, y la Plaza de España, bien. Pero Calviño, con una visión más general, que yo creo que pido que la veamos, el nuevo Ferrol, el futuro de Ferrol, abrió y decía López Anón, la culpa lo tuvo Esteiro. Yo me callé, claro, ante el respeto de mi maestro, yo me callé, dice, lo tuvo Esteiro, yo estaba allí, además, por una razón, porque yo cuando hice el plan de Esteiro, yo hice la expropiación y luego el plan. Yo cumplí una norma, que era en el plan del 62, había la avenida y había que hacerla por ahí. Es más, había un centro comercial y yo intenté hacer pues más aparcamientos, y el ministerio me dijo, Alfredo, esto es el Ministerio de Vivienda, no es el Ministerio de Comercio. Con lo cual no hicimos los apartamentos que ahora vamos a tener que hacer. Pero bueno, se han pasado 40 años. Quiere decir que esa expansión de Ferrol, lógica, donde la gente vive con ascensor, con garaje abajo, llega la compra, sube, esa facilidad ha hecho que se despueble, es verdad lo que dice Zanor, se ha despoblado la ciudad. Claro, la Madalena. Y ya está. Y entonces, esa despoblación de la ciudad, pues evidentemente es una despoblación física, que necesita, alguien dijo antes, que me parece que el presidente hemos dicho aparte, que el presidente de... Menos calles peatonales y más peatones. Pues dice, eso es, menos calles peatonales y más peatones. Es que los peatones se han ido fuera. Bueno, pero es que yo lo que veo es una cosa, hablamos de murallas que había que tirar, pero es que lo único que han hecho es crecer murallas en la ciudad, porque si tú te pones en el puerto, tú dejas la autopista donde la dejas y tú te vas hasta el puerto y todos son galpones, 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 galpones. O sea, otra muralla que se ha hecho los últimos 25, 30 años. Sí. Otra muralla más. Y algo que a mí me tiene absolutamente sin dormir. ¿Cómo es posible que la ría de Ferrol, que es absolutamente paradigmática, no tenga un puerto deportivo? ¿Cómo es posible que haya puertos deportivos en todos lados, pero digo un puerto deportivo en condiciones, un puerto seco, un puerto que sea referencia para todos los turistas del norte de Europa, que puedan venir aquí con sus barcos y tener un gran puerto de refugio y una maravilla? ¿Cómo es posible que esto no se haya ni siquiera planteado? Bueno, yo creo que es difícil de comprender. La Marina y los ingenieros, me tenéis que decir aquí. La Marina y la ingeniería, empieza la ingeniería. ¿Cómo es posible? Si está hecho. Voy a hacer un comentario al respecto. Ahora que el puerto exterior comienza a trabajar, y todas las cargas, sobre todo las más peligrosas, van a salir al puerto exterior, el puerto interior va a quedar disponible y probablemente sea el lugar idóneo para adaptarlo, pasando de ser un puerto comercial a ser un puerto deportivo. Sería el lugar ideal y probablemente lo terminará siendo, porque esas instalaciones van a quedar parcialmente ociosas. De manera que yo confío en que el gran puerto deportivo de Ferrol pues ocupe una parte del puerto actual.